Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. Ya vimos todo tuberculosis y lo que vamos a hacer es hacer los comentarios pertinentes en el área pediátrica, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hablar, a ver si puedo avanzar, de la tuberculosis, cómo se presenta en niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Sabemos que la tuberculosis en pediatría sigue siendo un grave problema de salud pública. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es sumamente complicado, son síntomas difíciles de distinguir de otras entidades, que la confirmación por bacteriología es nula, es menor a un 50%, dependiendo del tipo de presentación. Es fundamental, es fundamental, no sé si anda, sí, fundamental el antecedente epidemiológico de contacto y el alto riesgo de progresión dependiente de la edad. Menores de 1 año son los que más riesgo presenta de evolucionar rápidamente una tuberculosis diseminada, ¿sí? Con respecto a las tuberculosis multidrogo resistente, los tratamientos son muy prolongados, pero sabemos que los chicos presentan mejor tolerancia a las drogas, ¿sí? Y tenemos que considerar, como ya vimos con los adultos, también en los chicos, los nuevos tratamientos acortados y vía oral, ¿sí? Perfecto, espera. Bueno, perdón si no se escuchaba, ahora sin barbijo por ahí también se escucha más. Bueno, algo muy importante y que repito siempre, sabemos que la tuberculosis en el niño es una indicación de tuberculosis en el adulto. Un niño en una familia con tuberculosis es porque hay un adulto con tuberculosis, un contacto cercano, o la mamá o el papá, el abuelo, siempre es indicación de contacto estrecho. Bueno, esto ya lo vimos antes con el profesor, sabemos que en el último año tuvimos en el país 11.380 casos, ¿sí? Para evaluar tratamiento, de los cuales casi 11.000 casos fueron tuberculosis confirmada, y 656 defunciones por tuberculosis. Me voy a dirigir solamente a los casos pediátricos, porque esto ya lo presentó, que el doctor habló de las diferencias regionales que hay en el país. Siempre el mayor número se presenta en Buenos Aires y en el norte, ¿sí? Todas las diferencias jurisdiccionales. Y también diferencias por edades. Si analizamos por grupo de edad, es mayor en los extremos de la vida, ¿sí? Fíjense, en el grupo pediátrico, no puedo invocar con el... en el grupo pediátrico, ¿sí? Los menores de 1 año, menores de 5 años también es un grupo muy importante, y después en mayores de 60. Con respecto a la mortalidad, ya dijimos que se mantiene estable en los últimos años, entre 600 y 700 casos, y si vemos, por ejemplo, vamos a hablar de la tuberculosis pediátrica y del adolescente, que se mantiene esa misma diferencia dentro de los grupos etarios. Pero en este caso, si bien predominan menores de 1 año, tenemos un número muy importante en la adolescencia. En los últimos años se ha visto un número incrementado en el grupo etario de 15 a 19 años. Entonces, como conclusión, ¿sí? En el que figura esto en las guías que saca el Ministerio una vez por año para el Día de la Tuberculosis, si bien la notificación estuvo este año, en los 2 últimos años, afectada por la emergencia de COVID, sabemos que en este último año se ha presentado un número importante de casos pediátricos, pero casos más severos que los que veíamos antes. Si bien antes veíamos casos muy sencillos o mínimamente severos, o eran un 1%, un 2% los casos muy severos con baciloscopía positiva, en estos 2 últimos años, por la emergencia de COVID, tuvimos casos muy severos y se están presentando en los últimos años. ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo es cuando uno se expone a un enfermo con tuberculosis? Tenemos un chico susceptible, ahí se nos pierde, un chico susceptible que puede estar expuesto, y si ese chico puede estar infectándose para el bacilo de Koch, ¿sí? Una vez que se infecta, sabemos que en el adulto pueden pasar muchos años de desarrollar, desde que desarrolla infección hasta que desarrolla enfermedad. En la edad pediátrica,
en general, el paso de la infección a la enfermedad es sumamente rápido y principalmente es en los 2 primeros años de la exposición, ¿sí? Comienza con la enfermedad que habitualmente, como dije antes, empieza con síntomas muy vagos, que puede ser de cualquier tipo. Es muy común en los chicos en esta época que se presenten con bronquiolitis, con broncoespasmos, entonces son síntomas parecidos a otras enfermedades, entonces como que se retarda mucho más el diagnóstico de TB. ¿Cómo estudiamos? ¿Cómo sabemos que un chico tiene o no una tuberculosis? Tal como dije antes, el antecedente epidemiológico de contacto, ¿sí? Un interrogatorio, un buen análisis físico, un examen físico, ver si tiene o no clínica compatible, que vamos a hablar ahora de la clínica, solicitamos PPD, placa, un laboratorio, y tenemos que hacer una confirmación bacteriológica de ser posible. Esto en pediatría es sumamente complicado, pero en casos se puede. Y como el doctor habló excelentemente, tenemos que utilizar en los últimos años el Expert y tenemos ahora el Expert Ultra del cual vamos a hablar. Fundamental a todo paciente con diagnóstico de tuberculosis, ya sea niño o sea adulto, pedirle el HIV. Cuando uno inicia un tratamiento para tuberculosis, a todos los pacientes hay que pedirles el VIH porque muchos no conocen su estado serológico. Y yo puse acá la BDRL porque en los últimos 4 o 5 años el aumento de la sífilis en el adolescente es importantísimo. Entonces sumamos a todos tanto el VIH como la BDRL. Y tomografía, como se explicó antes, de si hace falta o no. Fundamental, y lo vuelvo a repetir, ver el antecedente de exposición. Muy común que en el seno de la familia de un chico con tuberculosis haya un adulto enfermo, ya sea un adulto conviviente o alguien que estuvo 3 meses, 4 meses, pero es muy importante ver si hay pacientes con coinfección con VIH, si hay inmunosuprimidos, qué tipo de localización tienen las personas que viven en esa casa, ¿sí? Y esta diapo es muy viejita, pero sumamente importante porque sabemos que el riesgo de desarrollar enfermedad es muy importante, principalmente en el primer año de la vida. Más pequeño es el niño, más riesgo de hacer una enfermedad diseminada y quedar con muchas secuelas. El niño se puede presentar de diferentes formas, puede estar asintomático o tener síntomas que son compatibles con otras entidades. En un adolescente podemos encontrar un síndrome de impregnación, con astenia, con adinamia, con anorexia, pérdida de peso, fundamental, síndrome febril y la tos, que puede ser una tos seca, una tos irritativa, o puede ser una tos productiva o hemoptoica, o presentar en algún instante una hemoptisis si es que presenta algún tipo de lesión avanzada. Puede presentarse como un síndrome asmatiforme o un síndrome bronquiolítico en los chicos más chiquititos, y fundamental en pediatría la pérdida de peso, ¿sí? O la detención pondoestatural y fallas en el crecimiento, que son las claves en un niño pequeño, ¿sí? Fundamental, más de 15 días de evolución, 15 a 20 días, retraso en el crecimiento, fatiga y dificultad respiratoria, ¿sí? Y los síntomas en los niños, a más pequeño el niño, más hay que darle importancia a estos síntomas, principalmente la pérdida de peso o el estancamiento de peso. Bueno, no voy a hablar de la PPD que ya hemos hablado, fundamental con respecto a la PPD, que diagnostica infección, no enfermedad, ¿sí? Como se explicó hace unos minutos, vienen los pacientes por PPD positiva asustados, no está enfermo, tiene una PPD positiva, está infectado y debemos ver cómo seguimos con ese paciente. Hablamos también que es muy importante el interferón gamma, que no lo tenemos en el país, ¿sí? Porque es muy caro, pero la diferencia entre PPD y el interferón es que la PPD es alterada por la vacuna BCG en los primeros años de la vida, ¿sí? Si yo tengo un chico muy chiquitito que se aplicó BCG hace unos meses y le pongo una PPD y me da 8, es un NI, es por la PPD, es porque está enfermo, es porque si es muy chiquito y mayor a 5 yo lo considero positivo, entonces es interferida por la BCG. En cambio, el interferón gamma, ¿sí? Que es el dosaje del interferón que está producida por los CD4 y los CD8 de la sangre periférica sensibilizados por el germen, es más específico y sencillo, pero no lo tenemos como dijimos antes, ¿sí? Tenemos que llegar a un diagnóstico de certeza. Qué complicado que es en pediatría hacer eso.
¿Cómo lo hacemos? De diferentes formas, con lavados gástricos, un esputo, estamos haciendo en los chicos más grandes esputo inducido, si es posible, ¿sí? También hay que tener en cuenta que el esputo inducido conlleva un riesgo aumentado de contagiosidad para el personal que lo toma. Hacemos fibrobroncoscopía en los chicos, si hace falta, ya vamos a hablar, un lavado bronquial y últimamente lo que se está publicando son el estudio de las heces en los niños, que lo vamos a ver cuando veamos el GeneXpert. Sabemos que tenemos los métodos fenotípicos y los métodos genotípicos, siempre vaciloscopía con cultivo y antibiograma son los que tenemos en el país para utilizar, y tenemos que empezar a usar los métodos moleculares en aquellas provincias que las tenemos. Y si tenemos dudas, tenemos que saber que tenemos 6 o 7 GeneXpert en el país que podemos hacer, y uno puede enviar muestras a los centros que lo tengan. Eso es importante, no quedarse con que en mi ciudad o mi provincia que no lo tengo, sino que me comunico con el programa de tuberculosis y me dicen cuál es el más cercano a donde yo estoy. Eso también es importante. Esta es la última guía que apareció del manejo de los niños y de la tuberculosis en niños, niñas y adolescentes, en donde ya agregan el estudio de las heces, ¿sí? Y es un método no invasivo que lo puede tomar la persona que cuida al niño. Los métodos moleculares, como dijimos, son muy importantes, los métodos genotípicos, porque se detecta y se identifica secuencias específicas de ADN. Como el doctor habló, hay muchísimos métodos, ¿sí? En los últimos años han aparecido muchísimos, los que nosotros tenemos que hacer mucho hincapié es lo que tenemos, que es el GeneXpert, ¿sí? Que detecta que si el bacilo es resistente o no a rifampicina, y el Ultra, que es el nuevo. Y el Pruenat, es el que el doctor habló, que es muy rápido, pero no lo tenemos en nuestro país. Y después hay diferentes métodos de detección, como por ejemplo el LAM, que detecta el ácido lipoarabinomanano en orina, ¿sí? Principalmente en pacientes VIH. Como ya dijimos antes, no me voy a explayar en esto, es un método rápido, define en 2 horas especie y si es resistente o no a rifampicina, y ya con eso tenemos muchísimo, ¿sí? Porque aparte un estudio que me dé que es resistente a rifampicina, podemos tener alta sospecha que sea a ISO y rifa, entonces ya estamos hablando de multidrogo resistencia. Si hay una sospecha clínica, un expert que es negativo no me descarta tuberculosis, pero un expert positivo me lo confirma ampliamente, ¿sí? Las debilidades de este método que no determina viabilidad, es decir, que si hay un paciente que volvió, que abandonó y ya tiene hecho un GeneXpert en el último año, no podemos repetírselo, ¿sí? Podemos esperar hasta un año después de finalizado el tratamiento anterior. Paciente que viene, se trató, viene sintomático 6 meses después, no podemos pedirle un GeneXpert, ¿sí? Y bueno, después tenemos en el último año, en los últimos años, la aparición del GeneXpert MTV Rif Ultra, ¿sí? Que podemos utilizar el mismo equipo, lo único que tenemos que cambiar es el software, y el cartucho Ultra, que también tenemos pocos últimamente, pero bueno, de a poquito van a empezar a ingresar más en el país. Y las recomendaciones son 100% para tuberculosis pulmonar, y también se usa para tuberculosis extrapulmonar, y acá entran los nuevos estudios en heces que les voy a hablar. Con respecto a los estudios en heces, estas son las nuevas guías que aparecieron en estos últimos meses. Y el estudio de las heces es muy sencillo, hay que juntar heces del niño que se va a estudiar. Las fotos son las fotos preciosas en las que aparecieron en las guías y muestran por ahí en un inodoro o en un pañal hay que colocar un envase plástico para poder recolectarlas de buena manera, que el doctor se me está riendo, y donde se toma esa muestra es muy similar a los frasquitos de esputo, lo único que vienen con una cucharita en el medio, que pueden ser una cucharita o una esponjita donde uno va a recolectar muestra. Y la muestra tiene que recolectarse aproximadamente 3 a 5 gramos, ¿sí? Para que se pueda estudiar. Y después lleva todo un proceso. Se pone en una solución, hay que batirlo, después se deja que sedimente, después se pasa a otro frasquito y tenemos al cabo de menos de 1 hora un diagnóstico de tuberculosis en las heces
para los niños. ¿Cómo clasificamos tuberculosis infantil? Antes se acuerdan que había las formas mínimas o moderadas y severas. Ahora se clasifican en una enfermedad que es severa o no severa. Severa, la que tiene cavidades, la que es diseminada, con neumonías muy extendidas y con diseminaciones muy extensas, miliares, meningitis, osteoarticulares. Y la no severa, que presenta los cuadros mínimos y clásicos, ensanchamiento en el mediastino, con adenopatías ciliares, con un derrame pleural, ¿sí? O un colapso segmentario. Radiológicamente podemos observar, me parece que voy a venir mejor acá, fíjense el ensanchamiento en el mediastino. Muchas veces tenemos que fijarnos en chicos muy chiquitos, en los menores de 2 años, no confundir si hay presencia o no tímica. ¿Sí? Tenemos que mirar bien las placas y analizarlas bien, pedir un frente y un perfil para analizarlos. Y si nos quedan dudas, una tomografía. Y ver el ensanchamiento en el mediastino, la ubicación de los ganglios, y en el caso que necesitemos pedir una tomografía, ¿sí? En general en los chicos uno sabe que para ver adenomegalias tenemos que pedir una tomografía con contraste. En general en los chicos, cuando son muy chiquitos, no la pedimos, con contraste lo podemos discernir de la misma manera, salvo que queden dudas y necesitemos ponerle algún contraste endovenoso. Pueden venir con compresiones de las vías respiratorias, con opacificaciones del espacio aéreo en algún lóbulo, ¿sí? Y también presentarse, ya fíjense acá también el ensanchamiento en el mediastino, en diferentes zonas y regiones, y las comparaciones con sus respectivas tomografías, con atelectasias y con derrames pleurales, como hablamos anteriormente. También podemos tener en los niños tuberculosis severas, que son tuberculosis cavitarias en ambos lóbulos, con derrames extensos, tuberculosis miliares, ¿sí? Cuando tenemos tuberculosis miliares en los niños tenemos que buscar otras zonas, tenemos que buscar también que no haya otro tipo de diseminación, opacidades generalizadas, ¿sí? Ahí tenemos una TB miliar, y también tenemos que fijarnos que no tengan mal de POT, que no tengan, por ejemplo, como en este caso, que fue un paciente nuestro con tuberculosis intestinal, así que hay que estudiarlos bien, que no tenga meningitis tuberculosa, que no tenga tubérculos coroides, ¿sí? O la imagen típica de la tuberculosis miliar en la lesión tomográfica. Y como estuvimos hablando de las tomografías, ¿le hacemos a todo el mundo tomografía? No, aunque a veces me gusta hacer tomografía, pero realmente es si hay dudas, es decir, si yo tengo una placa con la cavidad y con el chico tosiendo y una baciloscopía positiva, obviamente no se la voy a hacer. Pero hay placas que nos llegan a traer dudas, como esa que tenemos ahí, que no se ve bien en la foto, pero teníamos una imagen ahí que decíamos, es una superposición, tenía algo en la ropita. Le hicimos una tomografía y tenía un nódulo bastante importante y a veces se presentan generalmente con lesiones en árbol en brote. Entonces, cuando hay dudas, se pide. Con los aparatos que tenemos ahora no tenemos ningún riesgo de irradiar, porque yo me acuerdo, no sé, hace 15 años, 17 años que hice un estudio estudiando a chicos con placas NI. Empecé a hacerle tomografía y la idea era que iba a radiar a todos los chicos del Instituto de Vacareza. Y realmente con los aparatos que tenemos ahora es mínimo, en 10 minutos el chico ya sale y tratamos de hacerlo sin contraste y no hay ningún inconveniente. Hablamos antes que también podemos hacer un diagnóstico broncoscópico, es igual que la tomografía, tenemos un rendimiento muy importante. Cuando tenemos dudas, no voy a someter a ningún chico porque sí a una broncoscopía, pero si tenemos dudas y necesitamos hacerlo en chicos grandes, se puede hacer. En chicos pequeños también, pero ahí ya tenemos que disponer de una internación con anestesia y alguien capacitado para que lo haga. Pero no los exponemos a radiación como en una tomografía y realmente tenemos un rescate muy importante. Ahora bien, cuando nosotros hablamos que un chico puede estar expuesto, el chico se puede infectar o se puede enfermar. Y cuando tenemos un chico expuesto, tenemos que hacer una investigación de los contactos o un screening de la exposición a la tuberculosis. Y el objetivo del screening es lo que nosotros hablamos durante muchos años, el manejo de los contactos, el control de foco tuberculoso, ¿sí? Que hay que hacérselo a todo contacto estrecho o no, ya vamos a ver porque depende del tiempo,
pero el objetivo principal sigue siendo el mismo. Las guías van cambiando, evolucionan, pero el objetivo de la investigación del contacto es justamente cortar la cadena epidemiológica. Hay que evaluar clínicamente al niño, ver quién es el contacto, si el contacto es estrecho o no. Se les pide PPD o IGRAS en los países en los que se utiliza, y brindarles un tratamiento post-exposición o un tratamiento de la infección si es que ya está infectado, ¿sí? Y la vieja diapositiva, ¿sí?, de la liga, el grado de contacto depende del grado de proximidad y del grado de hacinamiento que los chicos tengan o que la familia tenga. Muchas veces tenemos familias que conviven en una habitación y duermen todos en un colchón, ¿sí? Entonces, esto no ha cambiado. El contacto de alto riesgo, más de 4 a 6 horas, el contacto de mediano riesgo, menor horas, y el de bajo riesgo es el esporádico. Mucho cuidado con el esporádico, porque nosotros tenemos muchos pacientes que nos vienen y nos dicen, el abuelo está con tuberculosis, pero yo no vivo con el abuelo, pero me instalo el viernes con el nene hasta el lunes, y el lunes ya lo llevo a la escuela y me vuelvo a mi casa. Ojo con eso, es esporádico en la semana, y es de viernes a lunes, es estrecho, así que hay que estudiarlo, ¿sí? Fundamental. Contactos convivientes, hay que estudiarlos a todos. Menores de 20 años, durante muchos años en el programa del ministerio se decía que había que estudiar a todos los menores de 15 años. En los últimos años, con el aumento del número de tuberculosis en el grupo etario de 14 a 19 años, se propuso, y en las guías del ministerio sale que se estudia a todos los niños menores de 20 años, ¿sí? Obviamente no olvidarse de las embarazadas y del posparto inmediato. En el puerperio es el periodo de mayor inmunodeficiencia, y es muy frecuente que las mamás vengan al control con los chicos porque empezaron con síntomas en el posparto inmediato, ¿sí? Bueno, obviamente hay que estudiar a todos los contactos que conviven con VIH, a las poblaciones de prisión, los grupos vulnerables, y aquel que presenta no viraje tuberculínico. Eso no ha cambiado en los últimos años. La quimioprofilaxis, que ahora tenemos el nombre para variar, para no aburrirnos en las clases, ahora hacemos tratamientos preventivos post-exposición, ¿sí? Es lo mismo, es el contacto estrecho, una tuberculosis confirmada, que no tiene síntomas, que la placa es normal, que el examen clínico está bien, le hacemos una PPD que es negativa, y iniciamos tratamiento preventivo. Inicialmente, si el foco es sensible a las 4 drogas, el tratamiento preventivo, como vamos a ver después, es con isoniazida, ¿sí? En los últimos años se habló que cuando uno inicia profilaxis, a los 3 meses se controla. Por ejemplo, viene ese contacto con una PPD de 0, una placa que es normal y asintomático. Lo voy controlando mes a mes por las drogas, por la isoniazida que le doy. En el tercer mes repito placa, PPD y laboratorio. Si sigue siendo que es negativo todo, le puedo suspender la quimioprofilaxis si el caso índice, si el paciente enfermo ya entró en la segunda fase y no casos nuevos en la familia. Fundamental controlar eso, porque muchas veces decían, no, ahora ya con 3 meses podemos suspenderla, pero a los 15 días empezó un abuelito, empezó el tío. Entonces, fundamental que sepamos que el caso índice es negativo, se negativizó ya con su tratamiento, y que no tengo casos nuevos dentro del grupo familiar, ¿sí? Algo muy importante con respecto a estas quimioprofilaxis de 3 meses, que menores de 5 años tengan PPD 0, 2, 3 y una placa que es normal, el tratamiento post-exposición se completa durante 6 meses. Como los niños pequeños tienen riesgo de enfermedad diseminada, principalmente meningitis tuberculosa, sí o sí se completan 6 meses independientemente de todo el resto, ¿sí? Eso es fundamental. Y como siempre, si presentan viraje tuberculínico a los 3 meses, no le voy a sacar la quimioprofilaxis, sino que voy a seguir con la misma porque le estoy haciendo tratamiento de la infección tuberculosa. Cuando hablamos de los tratamientos de exposición de contactos sensibles, hablamos de que empezamos con isoniazida, en general hacemos 6 meses, en algunas series están descritas entre 6 a 9 meses de tratamiento con isoniazida diaria, ¿sí? Como el doctor habló muy bien, están estos nuevos esquemas de 3 meses con isoniazida rifapentina semanal,
tiene que tener el paciente más de 2 años, pero todavía no tenemos rifampicina en el país. También se puede usar un mes con isoniazida rifampicina diaria, ¿sí? Pero ahí tiene que ser el paciente mayor de 13 años, o en aquellos casos, que eso lo hemos hecho muchas veces, si el paciente es resistente a isoniazida únicamente, y sabemos que el foco, el caso índice, es sensible a rifampicina, se puede hacer un tratamiento post-exposición con rifampicina durante 4 meses. ¿Sí? Eso es fundamental. ...12 años, ¿no? El paciente, igual es paciente. Si yo en pacientes, un mes con isoniazida rifampicina, pero solo en mayores de 13 años. Pacientes de 13 años, ¿sí? No que le dejo 2 años. Justamente lo que se está haciendo con los tratamientos post-exposición, las antiguas quimioprofilaxis, es tratar de acortarlas, porque sabemos que abandonan muchas veces. Y si abandonan y después se enferman, tenemos el riesgo de desarrollar multidrogoresistencia. Sí, en pediatría es casi infrecuente la aparición de eventos adversos. ¿Sí? Igual se les da piridoxina a los pacientes y el programa cuenta en la actualidad con piridoxina para todos, ¿sí? En comprimidos. No hay presentación pediátrica, pero tenemos comprimidos de piridoxina. En los chicos conviviendo con VIH, el régimen preferido es de 6 meses con isoniazida, ¿sí? Y hay un régimen alternativo de profilaxis que se puede hacer en pacientes VIH positivos, ¿sí? Que estén por ahí, depende qué terapia antirretroviral tengan, de 3 meses con isoniazida rifampicina. Y esto también aparecieron en las guías nuevas, en las últimas guías que tienen un par de meses, que los niños pequeños pueden hacer profilaxis con isoniazida rifampicina durante 3 meses. Alguno recordará que hace 20 años atrás usábamos, acá tenemos al doctor Giorgetti, usábamos isoniazida rifampicina como profilaxis en los menores durante mucho tiempo, que eso se dejó de utilizar. Y ahora las nuevas guías están propuestas, ¿sí? Y bueno, como dije siempre, sí, tenemos que tratar de usar más en los pacientes que conviven con VIH la aplicación y la indicación de vitamina B6. ¿Qué pasa si el niño es contacto de un paciente multidrogoresistente? Si nuestro caso índice es sensible a las quinolonas, le podemos hacer a nuestro paciente contacto estrecho, niño, le podemos hacer fluoroquinolonas durante 6 meses. Las fluoroquinolonas se las podemos dar sola o asociada a etambutol o etionamida, ¿sí? Y tenemos que, una vez que completamos con el tratamiento post-exposición, controlarlos a los niños durante 2 años. Pero eso hace 20 años atrás, a los contactos estrechos de tuberculosis MR no se les daba nada, se los controlaba. Ahora a los niños ya en los últimos años le podemos dar quinolona sola o quinolona con etambutol o quinolona con etionamida. Un punto importante que quería destacar era el adolescente con tuberculosis, que como dije antes tenemos un adolescente con tuberculosis, con aumento del número de VIH y con el aumento de VRLs positivas de sífilis en los adolescentes con, yo digo adolescentes con tuberculosis, sífilis aumentó con los adolescentes, lo único que no llegan con tuberculosis y le puedo pedir en ese instante un estudio, ¿sí? La adolescencia es una etapa de vulnerabilidad social, donde, como hablaba antes con el doctor que decía que la adherencia es muy importante y tenemos muchas fallas, en esta edad es muy complicado que se adhieran al tratamiento. Por ahí vienen pacientes que me dicen, yo lo tomo de lunes a viernes, después no porque tomo alcohol. Porque nosotros siempre decimos, te damos isoniazida como profilaxis, hacemos toda el speech, 2 horas hablando, y después cuando viene me dice, no, como me asusté porque no se puede mezclar con alcohol, entonces toma la quimioprofilaxis de lunes a viernes o de lunes a jueves y después no la toma. Entonces es una etapa muy complicada, hay que seguir al paciente con adolescencia, tenemos casos de embarazos en chicas, ¿sí? Así que tenemos que trabajar mucho con este grupo etario, ¿sí? Y obviamente el alcohol, el tabaco, la cocaína, marihuana y todo lo que se ofrece en estos últimos años, ¿no? Y el mayor riesgo de hacer una tuberculosis multidrogoresistente.
Ahora bien, ¿cómo organizamos un tratamiento? Ya habló antes el profesor de las drogas, de las presentaciones, de armar esquema terapéutico. Sabemos que las dosis se usan igual que en el adulto, pero en el niño tenemos que hacer el esquema por miligramo por kilo de peso. No le doy, y le doy igual, le doy una pastilla, le saco un pedacito. No. ¿Cuántos le hacemos? El esquema terapéutico por miligramos por kilo de peso. ¿Sí? Nosotros usamos en pediatría la dosis de isoniazida de 10 miligramos por kilo, cuando en un adulto se usa de 5 a 8. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En menores de 2 años utilizamos 15 miligramos por kilo por día de isoniazida. ¿Por qué? Porque el niño es un acetilador rápido, entonces el efecto se pierde. Entonces, menores de 2 años, 15 miligramos por kilo por día. En mayores, 10 miligramos kilo por día, y ya después de los 20 años usamos, como en el adulto, 5 a 8 miligramos kilo día, ¿sí? Con una dosis máxima de 300 para todo el mundo, ¿sí? Sí se usa, sí se usa. Ahora vamos a hablar de los tratamientos, ¿sí? Siempre, bueno, tratamos de suplementar piridoxina, si tenemos, hay que hacerles controles clínicos periódicos, controles en el mes, una vez al mes hay que citarlos, hacer controles ponderales, como dije siempre, uno de los primeros puntos, así como en el adulto, en la tos y la hemóptisis, en el niño es la falla de crecimiento, ¿sí? Así que interrogar en cada consulta acerca de presencia o no de eventos adversos, y en los adolescentes lo que digo yo es en cada consulta preguntar, ¿qué tomás? Lo que usted me dio. ¿Qué tomás? Mostrame qué tomás y cómo lo tomás, porque habitualmente ahí después el primer mes están bárbaro y después entran a mezclar, bueno, lo que se usa siempre. Y hace muchos años yo lo puse porque a veces me lo preguntan, el formato trisemanal no se usa hace muchos años. Siempre el tratamiento es diario, ¿sí? Primera fase diaria, segunda fase diaria, no se utiliza más ya hace muchos años del tratamiento trisemanal. Y como dije antes, que la tuberculosis podía ser o severa o no severa, que la no severa era el niño que tenía una tuberculosis mínima, con adenopatías, con o con lesiones pulmonares mínimas, que se encuentran en un hemitórax, un complejo primario no complicado. Hacemos isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol durante 2 meses, ¿sí? Y después los 4 meses con isoniazida, rifampicina, ¿sí? En algunos medios hacen esta primer fase sin etambutol, que por ahí es la pregunta que me hacía, pero en general, cuando sabemos que hay resistencia a isoniazida alta, tratamos de que los tratamientos sean de 4 drogas en la primera fase, ¿sí? En la tuberculosis que no es severa, esto apareció en las últimas guías, podemos hacer en los niños 10 a 16 años con tuberculosis mínima o no severa, 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, por una fase de continuación de 2 meses de isoniazida, rifampicina. Quiere decir que estamos habilitados para hacer un tratamiento acortado de 4 meses. Eso eligiendo bien el paciente, estudiando bien el paciente y viendo que las lesiones sean mínimas. Esos chicos que vienen por estudio de un contacto y vienen con un ganglio chiquitito y no tienen ninguna otra cosa, podemos hacerle 4, ¿sí? Y bueno, el nuevo esquema que el doctor habló de la isoniazida, de la rifapentina con la moxi y la piracinamida, que también es 4 meses, de 2 meses con esas drogas y 2 meses con isoniazida, rifapentina, moxi, que no tenemos en el país y todavía nosotros no lo hemos utilizado, pero ya están apareciendo en las nuevas guías. Con respecto a la severa, sí o sí son 6 meses como mínimo de tratamiento, sabiendo que podemos prolongarlo en el tiempo, depende de qué tipo de severidad tenga. Y nunca dejar, porque muchas veces en algunos papers se había hablado de hacer meningitis tuberculosas de por ahí 9 meses, por ahí no. Tratamos de continuarla durante 12 meses para evitar complicaciones y secuelas, ¿sí? Hay un trabajito dando vuelta y en estas últimas guías se menciona, ya vamos a ver, que podría llegar a tratarse la tuberculosis meningia 6 meses todos juntos con la isoniazida, la rifampicina, piracinamida y la etionamida.
porque etionamida tiene muy buena penetración en el sistema central. Es un tratamiento que no lo utilizamos en el país aún, salió hace poquito y bueno, vamos a ver, hay que estudiarlo y hay que probarlo en el tiempo, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de las dosis, pero bueno, sabemos que el tratamiento nuevo que el doctor habló con la rifampicina se puede hacer en mayores de 12 años que tengan más de 40 kilos, en enfermedades no severas, no diseminadas, y si el paciente convive con VIH, tiene que tener CD4 de mayor a 100 células, ¿sí? Por milímetro cúbico. Los fármacos son los de siempre, isoniazida, rifampicina, hablar de las dosis, que ya las sabemos, ya hablamos de las dosis pediátricas, controlar función hepática, ¿sí? Con isoniazida, con rifampicina y piracinamida, fundamental, y el ácido úrico, como dijo el profesor. Con el etambutol no hay ningún inconveniente, hacemos controles oftalmológicos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los antiácidos disminuyen la absorción de esta droga, y yo agregué acá la etionamida porque, bueno, aparecieron en este último paper que en meningitis podemos reemplazar el etambutol por la etionamida, con la mejor eficacia. Hay que tener mucho cuidado con el perfil tiroideo porque trae hipotiroidismo, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Los esquemas, cuando uno hace muchos años armar un esquema en el tratamiento era muy complicado, había que enseñarle a la mamá, partirle la pastilla, molésela, ponésela en la cucharita, mezclala con compota, con lo que tengas en casa, y le decían mezclala con compota y me miraban cómo hacíamos la compota. Bueno, ahora en los últimos años han aparecido soluciones dispersables de drogas pediátricas, de formulaciones pediátricas dispersables. Y en la Argentina tenemos isoniazida dispersable, tenemos formulaciones de iso y rifa doble, y tenemos triple también. Lo que no tenemos es cuádruple, pero tenemos triple, iso, rifa y pira, y le agregamos el etambutol, ¿sí? Así que tenemos formulaciones pediátricas, se disuelven en un poquito de agua, con agradable sabor a frambuesa, si se la toman enseguida, porque después es horrible. Pero bueno, como todos los medicamentos, hay que prepararla, tratar de tomarla en forma inmediata, ¿sí? Entonces, doble asociación y triple asociación se disuelven en 5 a 10 mililitros de agua y se toman durante los primeros 10 minutos de preparada. Y lo que se puede hacer en los chicos más chiquitos, absorberlas con una jeringa y dárselas con jeringuita, ¿sí? Así que bueno, tenemos formulaciones pediátricas hace muchos años en el país, solo tienen que, si tienen pacientes pediátricos para tratar en el interior o en algún lado, pedirlas al programa de Nación, ¿sí? ¿Cómo organizamos un tratamiento para niños multidrogo resistentes? ¿Sí? El doctor ya habló que MDR es resistente a isorrifa, el pre-X cuando se agrega una quinolona y la XDR cuando se agrega algún medicamento del grupo A, levomoxibedaquilina o linezolid, ¿sí? En los niños consideramos, según la forma de presentación de la enfermedad y según la bacteriología, sabemos si es una tuberculosis multidrogo resistente confirmada, obviamente confirmada bacteriológicamente, son muy poquitos los que los podemos hacer, probable cuando tenemos signos, síntomas, placa y el contacto multidrogo resistente, ¿sí? Y la posible cuando tenemos epidemiología compatible, falta de respuesta a un tratamiento convencional, con adherencia comprobada al tratamiento, porque a veces hay fallas porque no lo toman, y tratamiento previo en el último año, y esto es un nivel de sospecha muy alto. Y con respecto a la extensión es muy similar a lo que hablamos antes, extensa en mayores de 15 años o cuando hay presencia de cavidades bilaterales, y extrapulmonar extensa cuando hay miliar, meningia, osteoarticular, intestinal, ¿sí? Ahora bien, yo tengo un niño que tiene una placa compatible con tuberculosis, tiene síntomas, tiene un contacto cercano con MDR, ¿sí? O tiene un contacto cercano que hizo tratamiento con drogas de segunda línea. Si yo no le puedo hacer una confirmación bacteriológica, ¿espero a ese niño? No, le inicio tratamiento. Le puedo iniciar tratamiento, como dije antes, es una tuberculosis probable, tengo todo, signos, síntomas, placa, y tengo contacto estrecho con alguien multidrogo resistente. Y empiezo igual el tratamiento MDR, ¿sí? El tratamiento es igual que en los chicos con sensible, tiene que ser personalizado,
Seleccionar drogas de acuerdo al antibiograma del niño si lo tenemos o del caso índice si los tenemos. Siempre tenemos que pedir quién es el contacto, qué medicamentos utilizó, ¿sí? Tratar de no usar fármacos inyectables. Ya en los últimos años y en las últimas guías aparecieron todos estos tipos de tratamientos orales para que no le demos aminoglucósidos, principalmente a los chicos. El 60% de los chicos traen trastornos, pierden audición, ¿sí? Entonces, y ese evento adverso es irreversible. Entonces vamos a tratar de hacer un tratamiento en la medida de lo posible, en la medida de la sensibilidad que tenga drogas, con tratamientos vía orales. Utilizar por lo menos 4 a 5 drogas para que tengamos 4 drogas en la fase de continuación. Tenemos unas nuevas drogas que el doctor ya habló, la bedaquilina con delamanid, que el delamanid no tenemos en el país, pero lo podemos usar en mayores de 3 años, y la bedaquilina, que antes se hablaba, mayores de 6, lo podemos utilizar a cualquier edad, en las últimas guías, ¿sí? Todas las quinolonas las podemos indicar en forma diaria. Niños entre 7 a 15 años con moxifloxacina tienen menor concentración sérica que los adultos, así que a veces hay que tratar de darle un poquito más de la dosis, porque sabemos que la actividad bactericida de la moxifloxacina es dosis dependiente, ¿sí? Las presencias de artropatía en los niños por las quinolonas es muy poco frecuente, ¿sí? No hay casos documentados y si hay, se dieron con la suspensión de la quinolona. Controlar QT, porque moxifloxacina es una droga. Se altera, pero no, es decir, en muy pocos casos documentados de que haya alteración, y se está usando muchísimo y se usa en chicos con VIH y se usa para otro tipo de patologías también, ¿sí? Y bueno, como dije antes, tratar de no utilizar aminoglucósidos por el tema de la pérdida de audición, que es permanente. Etionomida, cicloserina y PAS se pueden usar, pero por lo menos separarlos 2 veces al día, tienen que recibir piridoxina, y en algunos casos de tuberculosis MDR severa o en tuberculosis en niños que conviven con VIH puede aparecer el síndrome de reconstitución inmunológica, igual que en los adultos, así que cede con la utilización del ibuprofeno o la prednisona 0,5 miligramos los primeros 21 días. ¿Sí? ¿Qué pasa si el paciente es resistente solo a isoniazida? Como el doctor dijo, el esquema nuevo es hacerle rifampicina, tambutol, y levofloxacina 6 meses completos, ¿sí? Entonces el resistente isoniazida, que sabemos antes de empezar el tratamiento que es resistente a ISO, podemos darle este tratamiento, ¿sí? Bueno, lo de los grupos nuevos ya los hablamos, el grupo A, el B y el C. El A tenemos que tratar de que tengan todos estos grupos, todo este grupo completo, una quinolona, bedaquilina con linezolid, agregar 1 o 2 drogas del grupo B, que es la clofazimina y la cicloserina, y nos queda el grupo C, porque si es resistente a alguna de las otras drogas, podemos ir completando el esquema de 4 a 5 drogas, con el esquema, con las drogas del grupo C. Siempre hay que tratar de utilizar el grupo A y B, de ser posible. En los niños, esta es una guía que salió hace 4 o 5 años de cómo armamos un tratamiento específicamente para niños, y el esquema es exactamente similar, ¿sí? La levofloxacina o la moxi, bedaquilina y line, con la clofazimina y la cicloserina. El doctor ya habló de este trabajito que se presentó en revista Medicina, así que tenemos acá todas las drogas con las dosis tanto de adultos o de pediatría con los eventos adversos, ¿sí? Algo para recordar es que cuando nosotros administramos las drogas vía oral para el tratamiento de MR y usamos bedaquilina y moxi, principalmente con la bedaquilina tenemos que tener un electrocardiograma inicial con la evaluación del QT corregido. Habitualmente en pediatría pido uno a la semana y otro a los 15 días. Si vienen todos bien, espero 15 días para pedirle el otro, ahí ya completo el mes y después la voy controlando mes a mes. Pero siempre tiene que venir a la consulta con un electrocardiograma que se hace en el momento con la medición del QT corregido, ¿sí? Los chicos que tuvimos tratados en la actualidad, ninguno tuvo ninguna alteración. Ya en los 2 últimos años hicimos tratamientos biorales
y no hubo problemas. Sí, por ahí con la clofazimina tiñe la piel de un color oscuro, y bueno, uno de los chicos que tuvimos tratados con clofazimina tiene un poquito más oscurito con el correr de los meses, pero con el alta y con la suspensión del alta se fue aclarando. ¿Sí? Se van tostando, estaría bueno hacerlos en el verano estos tratamientos, pero bueno, no es la forma. No me voy a detener mucho con eventos adversos. En las nuevas guías están absolutamente todos. Sí, bueno, como dije, con las quinolonas también prolongan cutemas si se adosan o se suman con la bedaquilina. Y con el Linesolid hay que hacerles controles hematológicos, puede haber una mielosupresión. Tampoco tuvimos inconveniente con los chicos tratados, ¿sí? Sabemos que los eventos adversos se colocan, pero no es frecuente que se produzcan, ¿sí? Clofazimina, bueno, como dije, la coloración de la piel. Con respecto a la cicloserina, hay que tener cuidado con el efecto adverso psiquiátrico, por decirlo, o neurológico que provoca. En realidad, en los años que la usamos, tuvimos un adolescente que realmente tuvimos que suspendérsela, pero después en el resto de los pacientes no. Hay que controlarlos, por eso al paciente, una vez que se le instaura tratamiento mes a mes, hay que evaluarlo. No le podemos dar todo un tratamiento y decirle venite antes que se te acabe, venite en un año. No, tenemos que controlarlos mes a mes y seguirlos con los controles que necesite, electrocardiográficos, hematológicos, ¿sí? Bueno, con la tironamida, como dije antes, hay que controlar el eje tiroideo, fundamental cuando la utilizamos. Bueno, hay otro tratamiento en curso que salió en las últimas guías, que es bedaquilina pretomanid con Linesolid, pero el pretomanid tampoco está en el país, así que no me voy a detener con eso. Con respecto a las drogas que penetran en el sistema central, sabemos que las que tienen amplia penetración, las drogas de segunda línea, ¿no? La cicloserina, la y el meropenem, la moxifloxacina y la piracinamida. Por eso con etionamida se está hablando de un nuevo tratamiento acortado, estamos todavía sin utilizarlo en el país y hay que revisarlo para teomeningia, por la amplia penetrabilidad que tiene. En los pacientes HIV, como el doctor dijo, hay que empezar el tratamiento en forma inmediata. Si el paciente HIV ya viene con terapia antirretroviral, le colocamos tratamiento en forma inmediata. Si no, tenemos que hacerlo en las primeras semanas, salvo en los pacientes que tengan tuberculosis central, que tengan meningitis o meningoencefalitis tuberculosa, en donde se recomienda empezarlo el tratamiento antirretroviral posterior a las 8 semanas por el riesgo aumentado que tiene de síndrome de reconstitución inmunológica. Como hablamos antes de las formulaciones pediátricas dispersables para tratamientos de primera línea, también existen en el mundo formulaciones dispersables de drogas de segunda línea. Y tenemos de la levofloxacina, de la moxi, del Linesolid, etionamida y cicloserina. En el país, el programa de Nación trajo ya en los 2 últimos años, tenemos 100 miligramos de levofloxacina, etionamida 125 y cicloserina 125. Formulaciones dispersables para usar en pediatría, con drogas de segunda línea. Hay que pedírselas en el programa, porque hay cosas que no se saben y por ahí en el interior es importante que esto se replique y que se utilicen estas drogas en los niños. Bueno, complicaciones igual que en el adulto, hemoptisis, un neumotórax, bronquiectasias, fístulas o sobreinfecciones, criterios de internación igual que en el adulto, formas graves, las baciloscopías positivas en pacientes con tuberculosis MR, con lesiones muy extensas, dificultad respiratoria, formas extensas áreas extrapulmonares y la famosa causa social que en pediatría tenemos en todas las patologías. ¿Sí? Fundamental, si no pueden cuidar a ese niño y darle medicación es bastante complicado. Bueno, espero que no se hayan cansado de escucharme. Algunas conclusiones. Explicar que las drogas en el niño hay que seleccionarlas según el antibiograma, que rescatemos en el niño o en el adulto, ¿sí? Basarse en el antibiograma del caso índice. Tratar de usar corticoides sí o sí en meningitis tuberculosa, en pericarditis y en enfermedades diseminadas si lo requiere, ¿sí? Por lo menos los 21 días.
Controlar toma de medicamentos y dosis en cada consulta, como dije antes, preguntar cómo lo toma, cuánto lo toma, que me cuente, o la mamá o el niño, cómo está tomando esa medicación, ¿sí? Y el éxito va a depender de un diagnóstico correcto, del adecuado esquema terapéutico, de la correcta dosis de las drogas, adecuarla siempre al peso, y tenemos que acompañar al paciente en todo el proceso de enfermedad, ¿sí? En pacientes de VIH, recordar que se puede iniciar TARP lo más rápidamente posible, interrogar en cada consulta la presencia o no de eventos adversos, y como recalqué en esta hora, evitar los aminoglucósidos de ser posible, ¿sí? Hacerle controles clínicos y ponderales periódicos, ¿sí? En este último año, el lema de la tuberculosis, el lema de la OMS propuesto para este 24 de marzo fue invertir en tuberculosis. Pasaron muchos años, pero parece que se dieron cuenta que tenemos que invertir. Es muy importante apoyar a la familia en la detección, el diagnóstico, hacer un apoyo sociofamiliar muy importante, que es un seguimiento desde la familia, y como digo siempre, hay que hacer un tratamiento centrado en el paciente. Fundamental eso, centrado en las personas. Quería ver, si no están muy cansados, hay un videito de 1 minuto nada más, y no lo hago más. ¿Cómo era esto? Ahí. Ya estoy hecho las tardes. Este es un videíto que la OMS puso para este año, tuberculosis, este 24 de marzo. Creo que para resumen final es muy importante. Bueno, fue un poquito, pero me parece. Gracias por escucharme tanto tiempo, y les dejo como siempre el mail del programa, asesor, de costumbre, pnctv.ar@gmail.com. Ese es el mail del programa de tuberculosis, en el cual pueden mandar y enviar las consultas desde los pacientes, y se manda directamente para el comité, y estudiamos el caso y resolvemos inmediatamente, y colaboramos con ustedes con los tratamientos de los pacientes. Eso me parece que es importante que se difunda. Y si no, se contactan con el jefe de programa de cada una de las zonas, ¿sí?